Amén. Invito entonces el día de hoy a abrir sus Biblias en el libro de Miqueas. Amén. Profeta Miqueas. El libro de Miqueas, un libro cortito del Antiguo Testamento. Amén. Vamos a leer capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 6 a 9. Y después vamos a Capítulo 6. capítulo 6, del versículo 6 a 9. Para que nada encontrado, siempre nos ponemos en pie como tenemos por costumbre en esta casa de oración. Le damos lectura en el nombre de Jesús. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Tome su asiento. El versículo central de esta palabra es el 8, cuando dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice la palabra del Señor. Amén. El profeta Miqueas, para que podamos tener un poquito el contexto, fue un profeta, ¿cierto? Un profeta menor. La otra vez lo explicaba el hermano Matías, ¿cierto? Hay profetas mayores, profetas menores. Profetas menores, ¿por qué se denomina esto? Porque tenían libritos más chiquititos. Eran libros más pequeños, profetas menores, los profetas mayores, los libros más grandes. Y profeta Miqueas fue un profeta contemporáneo al profeta Isaías. Y lo interesante de ellos, que Miqueas era un profeta que iba más a lo central, era como más de ciudad, se puede decir. Pero Isaías iba más allá, era más internacional, o era más directamente con el rey, más a nivel global. Pero ambos sí tenían algo en común, y era que amonestaban al pueblo de Israel por su comportamiento y para que volviese nuevamente, ¿cierto?, al Señor. Y el Señor, ¿cierto?, mediante este profeta Miqueas, comienza a reprender al pueblo de Judá en ese tiempo. Estamos hablando de 700 años de Cristo aproximadamente. El reino de Israel estaba dividido en dos. El pueblo de Israel, ¿cierto?, el reinado de Israel, perdón, y el reinado de Judá. Y el profeta Miqueas hablaba al pueblo en general. Y hablaba de una bendición. Mire cómo es el Señor con su pueblo. En el capítulo 5 del libro de Miqueas, este profeta, ¿cierto?, mediante el poder del Señor, comienza a entregarles una profecía de bendición al pueblo de Israel. Incluso habla también de un redentor que venía, el Mesías. Pero luego, en el capítulo 6, en el versículo 3, y me gustaría, por favor, si hermana Dani nos puede, por favor, proyectar acá. 6.3. En el 6.3, claro. En el capítulo 5 se habla de una bendición al pueblo, que venía un redentor. Amén. Pero aún así, el Señor amonestaba al pueblo y le decía: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Y le comienza a explicar, ¿cierto?, que Él los sacó de Egipto. Y todas las bendiciones que el Señor le entregaba a su pueblo, pero su pueblo las desechaba. Su pueblo, por no obediencia, las desechaba. Amén. Y desobedecía. Permanecía en el pecado, permanecía en un constante pecado, tenía ídolos, seguían teniendo imágenes,
amén, ídolos y pecaban contra el Señor. Pero aún así, el Señor los quería bendecir. Y mire esto, aún así el Señor los quería bendecir. Amén. Aún así, el Señor, cierto, independiente del pecado de su pueblo, aún así los quería bendecir. Pero no sin antes un ay. Vino un ay para el pueblo de Israel, que fue profetizado también por el profeta Miqueas. Pero así, hermano mío, como usted, cierto, como yo, estamos en este caminar del Evangelio. Y a veces desechamos la bendición del Padre. A veces desechamos la palabra del Padre. El Señor nos dice, te voy a bendecir. Y a veces como hijos, como hijas, no somos fieles con el Señor, sino que permanecemos, cierto, infieles. Y mire, y aún así la palabra enseña que, aunque nosotros seamos infieles, dice el Señor, Él sigue permaneciendo fiel. Amén. Aunque yo sea infiel, el Señor sigue siendo fiel con usted, con su vida, hermano mío. La bendición que Dios tiene para usted es grande, amén. Pero, hay un ay, amén, si es que uno comete un error. Vamos a leer entonces, cierto, el versículo 6 en adelante. Y dice acá Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él por holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Amén. Miqueas decía esto y se cuestionaba. Decía, ¿acaso voy a dar ofrenda? ¿Y por qué le decía esto al pueblo de Israel? Porque Israel sabía lo que era bueno. Israel ya lo sabía. Había muchos profetas del Antiguo Testamento, hermano, hermana mía, que ya habían declarado su palabra, lo que era bueno y lo que agradaba al Señor. El pueblo sabía. Usted y yo sabemos lo que es bueno. Amén. 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 Pero a veces es necesario recordar qué es lo que es bueno para el Señor. Y mire lo que dice en el versículo 8, dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. En otras versiones de la Biblia, en la NBI dice, parafraseando, tú sabes lo que es bueno. Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ven? Cuando la palabra del Señor, cierto, habla de justicia, significa no actuar de forma imparcial con otro. El Señor, hermano mío, no es imparcial con nadie en este mundo. No es desigual con nadie en este mundo. La palabra es para usted. La palabra es para mí. La palabra, cierto, es para el mundo en general. Si el Hijo, hija de Dios, permanece en su palabra, bien, amén. Amén. Pero la palabra dice que el precio del pecado es muerte. Por lo tanto, aunque seamos hijos, aunque seamos hijas, el precio del pecado es muerte. Amén. Aunque la palabra nos enseñe que abogado tenemos con el Señor Jesucristo, perdón, abogado tenemos con Dios, con el Padre, Jesucristo el Señor. Amén. 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 Tenemos abogado en nuestro Señor Jesús. Pero aún así, hermano mío, la consecuencia del pecado permanece. El Señor nos perdona, amén. El Señor nos perdona, pero el Señor no es imparcial ni tampoco es desigual con nadie. ¿Sí? Algunos dicen, yo soy el regalón del Señor. Amén. Pero el Señor es justo. Amén. El Señor es justo, tanto con su vida como con mi vida. ¿Y qué le enseña, cierto, Miqueas con esto? Dicen, ustedes también hagan justicia. Ustedes también sean justos. Amén. Vamos a ver algo acá. De hecho, es interesante cómo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo enseñaban lo mismo y decían ambos que Dios no hace acepción de personas. Amén. Ya pues lo enseñaban y era interesante, porque no hay una desigualdad, hermana mía. Amén. Si usted, cierto, comete un pecado, amén, el Señor lo va a perdonar, pero hay una consecuencia, ¿sí? Tiene una consecuencia. Y el que dice ser regalón, ¿cierto? También
Pero Dios es justo. Y miren, en resumidas cuentas, hermano mío, cuando la palabra de Dios habla de justicia, habla de lo bueno de Dios. Todo lo bueno para Dios es lo justo para el Señor. Todo lo bueno para Dios es lo justo para el Señor. Y usted me puede decir, hermano, pero ¿qué significa esto? Isaías, capítulo 1, versículo 17 decía: aprendan a hacer el bien y busquen, dice, la justicia. Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia, decía el profeta Isaías. Y mire, más aún, todo lo bueno. Y si hablamos de todo lo bueno, hablamos de santidad. Si hablamos de todo lo bueno, hablamos, ¿cierto?, de un hijo, una hija que busca comunión. Amén. Si hablamos de todo lo bueno, hablamos de frutos agradables ante el Señor. Si hablamos, ¿cierto?, de todo lo bueno, hablamos de alejarnos del pecado. Amén. Y el apóstol Pablo enseñaba esto muy sabiamente en Gálatas 5, ¿cierto?, que usted ya lo conoce. Cuando habla, ¿cierto?, de los frutos de injusticia, y mire cómo lo nombra: frutos de injusticia. Amén. Hechicería, ¿cierto?, fornicaciones, herejías, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero también habla de los frutos del Espíritu y dice: contra tales cosas no hay ley, decía el Señor, que son amor, amén, fe, mansedumbre, templanza, gozo, paciencia, paz, benignidad. Y la palabra enseña contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley. Por lo tanto, ¿qué es lo bueno, Señor? Lo bueno está en todo lo que usted haga en amor, todo lo que usted haga, ¿cierto?, en paz, todo lo que usted haga de forma benigna, todo lo que usted haga de forma pacífica, hermano mío, es lo bueno. Con eso usted está dando frutos de justicia, frutos buenos, ¿amén? Por lo tanto, ¿cierto?, dice acá, Él está declarado lo que es bueno: hacer justicia, hacer lo bueno delante del Señor y dar frutos agradables delante del Señor. Luego dice la palabra: llamar misericordia. ¿Cuántos son misericordiosos? ¿Cuántos son misericordiosos? Cuesta. Porque ser misericordioso, ¿cierto?, esta cualidad que el Señor nos entrega para poder ser, ¿cierto?, cuidadosos con el otro, para poder, ¿cierto?, ser empáticos con el otro, para poder, ¿cierto?, apoyar al otro, pero en amor. Y usted dice: pero Señor, me falta amor. Pidamos amor. Amén. Recuerda que uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Amén. Por lo tanto, si usted dice: Señor, me cuesta perdonar a este hermano, me cuesta perdonar a esta hermana, o me cuesta perdonar a esta persona, Señor, dame amor para poder perdonar o perdonar. Hace un par de años atrás tuve un conflicto en mi trabajo con una compañera de trabajo y no nos llevábamos bien. Y en la oración, y me costaba, hermano mío, pero en la oración le decía: Señor, ayúdame a quererme, porque cuesta, ayúdame, ¿cierto?, a llevarme bien. Y pasó el tiempo, hermana mía, y la relación cambió. Amén. Y el día de hoy la relación es distinta. El día de hoy podemos trabajar en conjunto de buena forma, pero cuesta. Pero sí es la disposición de usted. Si usted quiere permanecer en el odio, si usted quiere permanecer en el rencor, créame que no va a poder acceder a la paz en esa relación. Pero si está en su disposición cambiar eso, créame que el Señor lo va a apoyar. Amén. Mire, incluso es más, y este es un mandato no solo, ¿cierto?, de energía mediante el poder del Señor. Es más, el Señor Jesús enseñaba 2 grandes mandamientos. Amén. Y esto lo vamos a leer. Yo sé que usted se lo sabe, incluso de memoria se lo debería saber. Son 2 grandes mandamientos. ¿Amén?
Vamos a leerlo en Mateos 22, 37 al 40. Porque esto no es solamente una ordenanza, ¿cierto?, de lo que acá estaba enseñando el profeta Miqueas, sino que va más allá. Y era una enseñanza que volvía a recordar a Jesús. Decía el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas enseñaban a Jesús. Por lo tanto, amar misericordia enseñaba en Miqueas. ¿Cuántos pueden ser misericordiosos con el otro? ¿Cuántos, cierto, están dispuestos tal vez a cambiar una relación conflictiva, pero dispuestos a pedirle al Señor, Señor? ¿Sí? No como dicen, cierto, por internet los memes: Señor, úsame como instrumento para la venganza. No. Sino que, Señor, ayúdame a mejorar esta relación. Ayúdame a apoyar al otro. Ayúdame a amar al otro. Ayúdame, cierto, a querer al otro. Porque el Señor también enseñaba que los enemigos, ¿cierto?, nosotros también teníamos que estar ahí con los enemigos. No solamente con los amigos, sino que también con los enemigos. Amén. Y por último, el profeta Miqueas decía: y humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios. No solamente los días domingos, los días que tenemos culto en este lugar, todos los días de nuestra vida, humillarnos ante nuestro Dios. Amén. Dice: y humillarse ante nuestro Dios. Cuando el Señor hablaba sobre las bienaventuranzas, decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de estos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, hermano mío, es alguien que no es autosuficiente. Usted y yo no somos autosuficientes. Necesitamos, cierto, del Señor. Necesitamos del Señor. Amén. Usted y yo no nos andamos solos. Está el Señor, cierto, bajo su voluntad, que nos debería guiar. Amén. Por eso la actitud del hijo, hija de Dios, es: Señor, guíame. Señor, transfórmame. Señor, ayúdame. Señor, corrígeme. Señor, enséñame. Señor, edúcame. Pero yo solo, ¿cierto?, nada soy, Señor. Usted solo, ¿cierto?, yo solo nada somos. Amén. Por eso el Señor también decía: mira que aunque todo lo hicieras, ¿cierto?, inútiles somos. Amén. ¿Para qué? Para no que cayera la vanagloria en nuestra vida. ¿Sí? Pero usted y yo no somos autosuficientes. Amén. Y luego el versículo 9 de Miqueas, capítulo 6, 9. Dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo de a quien lo establece. Miren, es sabio temer a tu nombre. ¿Cuántos son temerosas del Señor? Cuando Salomón decía en sus proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no lo decía por decir. Cuando usted teme a Jehová, cuando usted teme al Señor, cuando usted respeta al Señor, amén, usted es sabio. No porque la palabra lo dice en sí, no. Porque cuando usted teme al Señor, usted se cuida de no pecar, de no cometer errores. Cuando usted teme al Señor, usted se cuida de agradar al Señor. Cuando usted teme al Señor, ¿cierto?, obedece lo que el Señor establece. ¿Dónde? En su palabra. Amén. Por eso es sabio obedecer al Señor. Por eso es sabio temer al Señor. Amén. Y para finalizar, hermano, esta es una palabra más cortita el día de hoy. Volver a repetir el versículo 8.
Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, amén, hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Esta es la palabra y la reflexión del día de hoy. Amén.